¿Y qué es CMS? Viene a ser simplemente sistemas de gestión de contenido. ¿Y qué quiere decir esto de sistemas de gestión de contenido? Pues que te facilitan mucho la vida con unas herramientas que te ofrecen y que prácticamente tu responsabilidad estar en ordenar la información, ver dónde quieres poner las cosas, está basado en una serie de plantillas y de estructuras ya previamente planteadas, con lo cual tú prácticamente te tienes que centrar en subir buen contenido y subirlo de forma adecuada y darle el orden adecuado. Que no es que no tengas que hacer nada, pero te facilitan mucho la vida. Es decir, los CMS te dan la posibilidad de hacer tu web sin tener prácticamente ni idea de programación o de código. Te cuento las dos fundamentales que hay y la diferencia. Una de ellas, que quizás es la más cómoda para empezar, aunque yo no te la voy a recomendar, te voy a recomendar la opción 2, son aquellos CMS que además ya te dan integrado en su propio servicio el hosting. Tú no contratas el hosting, sino que directamente haces la web con ellos, haces la web en su plantilla y directamente ya están alojadas en sus servidores y directamente ya se pueden consultar por internet. Las dos que yo he usado en el pasado y que son muy mayoritarias, hay otras muchas más, son Blogger, que fue con la que empecé y es de Google, y también WordPress.com. Es muy fácil, tú entras en la web, eliges cómo quieres que sea tu página, entre los distintos modelos que tiene, la diseñas y directamente ya te dan incluso un dominio que puede tener pues, tu nombre .blogger.com o el nombre que tú le quieras poner .wordpress.com y no tienes que hacer nada más y es así de fácil. En estos casos de Blogger o de WordPress.com, de SMS que además tienen ya el alojamiento incluso gratis, te facilita mucho la vida y prácticamente cualquiera puede empezar a hacer su blog o su página web. Así que te animo a que lo hagas, aunque sea por esta parte más fácil. Pero realmente la opción que yo creo que es mejor para un proyecto un poco más serio, un volumen de visitas significativo, es la opción 2, que se trata de que tengas tu propio dominio, que tengas tu propio alojamiento y que utilices el SMS que prefieras para tú hacer tu página web de manera independiente. En mi caso lo que uso es WordPress, que se dice wordpress.org, que se distingue de la opción anterior que te comentaba. Igualmente hay una serie de plantillas, de modelos, de formas de trabajar, de estructura prediseñada de cómo hacer las cosas, pero la diferencia es que sí que tú tienes tu dominio por un lado, tienes tu alojamiento por otro lado y tienes tu página web hecha con ese WordPress, con ese CMS por otro lado. Y luego tú subes tu web a tu alojamiento asociado a tu dominio para que se pueda ver. Que no te parezca complejo. Es muy fácil, es muy sencillo, la curva de aprendizaje un poquito más larga, pero realmente es lo que te recomiendo para tu blog o para tu página web, de andar por casa. Con estas dos opciones básicamente tienes más que suficiente. Sí que te agradecería mucho que en los comentarios pues dejaras cuál usa, por qué dificultades tiene, ventajas, inconvenientes. Si tienes preguntas, déjamelas e intentaré responderlas en otros vídeos. Así que no te cortes. Ve a lo fácil, ve a lo sencillo, pero no te quedes sin hacer ese blog o esa página web que tantas ganas tienes. Por lo demás, suscríbete aquí o puedes seguir viendo contenidos aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otras ocasiones si tú quieres y te apetece. Muchísimas gracias. Adiós.